Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Estar furioso es considerado como una actitud mental poco saludable y socialmente incorrecta. Pero, ¿será que hay situaciones en las cuales estar furioso podría ser una actitud totalmente correcta, comprensible y justificada? En este podcast trataré de justificar este postulado. La pandemia ha generado el miedo. Por lo menos una gran parte de nosotros tiene miedo. Tememos por nuestra salud y por la de nuestros seres queridos. Nos preocupamos sobre si habrá para nosotros o para ellos suficientes camas en los hospitales. Tememos las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de los lockdowns desde el punto de vista social y económico. No sabemos si seguiremos teniendo la fuente de nuestra subsistencia, si vamos a tener dinero para la comida, para pagar alquiler, para asegurar el futuro de nuestros hijos. Tememos cómo se verá nuestra vida y el mundo después de esta crisis. Tenemos miedo de lo que vendrá. ¿Habrá una gran crisis? ¿Se expandirá radicalmente el control social por parte de los gobiernos? ¿Será que no podremos viajar o ni siquiera salir de nuestras casas sin contar con alguna certificación? ¿Se nos viene un regreso a las comunidades cerradas, nacionales, centradas en los valores conservadores, que celosamente resguardarán sus propias fronteras, mirando con reserva y sospecha a los otros? Bueno, podremos tener miedo de esto y de mucho más, pero al mismo tiempo tratamos de comprender la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Al menos tratamos de asimilarlo. Asimilar que faltan ya camas en hospitales y respiradores para todos los que los necesitan. Asimilar que los médicos, con cada vez mayor frecuencia, tendrán que hacer una selección calculando fríamente las probabilidades de sobrevivencia. Esto ya ha pasado muchas veces. Asimilar que la ayuda médica para pacientes con otras enfermedades que el coronavirus tendrá que esperar. Asimilar que las pequeñas empresas van a disminuir los salarios y despedir a los trabajadores. Y las grandes corporaciones pues también van a bajar salarios y despedir trabajadores. Que las pequeñas empresas van a cerrar y las grandes corporaciones van a cerrar sus sucursales. Asimilar al fin que la gente va a ir perdiendo trabajo en masa, que aquellos que no tienen ahorros o parientes que podrían ayudarles en la nueva época estarán destinados a la pobreza. Asimilar que los bancos van a sacar nuestras casas y otras cosas que hemos comprado a crédito cuando todo este mundo todavía había estado de pie. Tenemos miedo entonces y tratamos de entender y asumir, considerar, pensar, tomar conciencia, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en el fondo no es que tenemos tanto miedo, sino que estamos más bien enojados, furiosos. Además, ¿qué pasa si este enojo no es acaso justificado y comprensible? Así es que podemos estar furiosos porque vemos la realidad en la cual se nos sentencia a una lucha por la supervivencia, lucha muy injusta, en la cual algunos parten de una posición favorecida y otros, aunque lucharán con todas sus fuerzas y mostrarán un gran valor, están destinados a la derrota, una lucha desgastante que lastima y oculta lo que realmente importa, la cercanía, la empatía, la reciprocidad y la solidaridad.
furiosos con el sistema que nos alimenta con los cuentos sobre la igualdad de oportunidades, interminables posibilidades que se abren frente a nosotros, los que en la práctica solo promueven la ansia del lucro, la crueldad y la ley darwiniana del más fuerte. Y encima, esto se nos presenta como ejemplo de las mejores virtudes. Estamos furiosos por el orden mundial en el cual desde hace años sistemáticamente se priva a los grupos sociales enteros de un real acceso a cualquier servicio social. Orden en el cual la legalización de la explotación, las llamadas, entre comillas, elásticas formas de contratación, que en la práctica significan la imposibilidad de tener vacaciones, la posibilidad de ser despedido durante una enfermedad y la imposibilidad de ahorrar una cantidad de dinero para el futuro. El orden mundial en el cual se normalizan las gigantescas diferencias en los salarios entre los directivos y los trabajadores. Estamos furiosos frente a la ideología según la cual no es la vida humana, la salud, ni la elemental existencia digna, sino el lucro y la riqueza, los valores en torno de los cuales se construye la estructura de la vida social. Estamos furiosos porque resulta que en el pleno siglo XXI aún se puede plantear las tesis de las épocas antiguas oscuras de la historia de la humanidad, según las cuales a los débiles y los enfermos se debe sacrificar en nombre del bienestar y la resistencia de toda la población. ¿De qué más podemos estar furiosos hoy en día? La lista es larga, pero podemos estar furiosos porque de repente, cuando ocurre algo de lo que los epidemiólogos advertían desde hace mucho tiempo en todas partes del mundo, faltan las herramientas básicas indispensables para salvar las vidas humanas. Sin embargo, nunca faltan los lanzadores nucleares, cohetes, ametralladoras, tanques y otros dispositivos a través de los cuales un colectivo de personas de manera más cruel mata a otras personas. Que cuando surge una guerra siempre se puede contar con el suministro adecuado, pero los respiradores, las mascarillas quirúrgicas y hasta los productos de desinfección faltan, por más que haya fondos para comprarlo. Al igual que faltan las camas en los hospitales, faltan los médicos y los enfermeros. Estamos furiosos además porque los famosos deportistas y otras celebridades, y con mucho respeto para aquellos de entre ellos quienes son realmente talentosos, ganan réditos altísimos y escandalosos. Viven en lujos como una especie de divinidades contemporáneas, mientras que los científicos, los trabajadores de salud, personas que actúan en aquellos espacios de nuestra vida que están directamente relacionados con el bienestar y son fundamentales, gran parte de su tiempo deben pasar en la búsqueda por los medios para la supervivencia, o están esperando una larga fila para conseguir fondos y hacer investigaciones. Y al final, de igual manera, nadie les escucha. Al final, nadie toma en cuenta sus observaciones y sus advertencias. Por el contrario, los comentarios más absurdos de las pseudo sabias celebridades se reproducen en millones de copias. Así que estamos furiosos porque en la salud, es decir, en la esfera, en la teóricamente, deberíamos ser todos iguales, ya que todos somos seres frágiles, sujetos a enfermedades, el envejecimiento y la muerte, también rige el derecho del más fuerte. Furiosos porque
Algunos tienen acceso a las últimas tecnologías, los mejores especialistas porque pueden permitírselo, mientras que otros se aglomeran en interminables filas, no pudiendo acceder a los servicios básicos necesarios para preservar su salud y la vida. Estamos furiosos porque a pesar de la retórica que escuchamos por todos lados y que está llena de palabras como democracia, igualdad, libertad, amor, compasión, nobleza, derechos humanos, etc., la ayuda se divide a los privilegiados y no privilegiados, personas que aprovechan los beneficios de la civilización y aquellas que de estas proezas están privadas. Personas en todo el sentido de la palabra y personas sin importancia, privadas de los derechos fácticos. Vivas personas pero no existentes, sumidas en la extrema pobreza que no tienen casa, pertenencias. Personas tratadas con crueldad de una manera totalmente impune. Estamos furiosos porque el sistema económico construido desde hace tiempo se nos presenta como el mejor de los sistemas posibles, como aquel mejor mundo posible de Leibniz. Un sistema tan fantástico, el mejor en toda la historia, al enfrentar una desaceleración o tal vez solo un reposo por un tiempo necesario, se vuelve totalmente ineficiente. Y lo peor es que se vuelve así directamente en contra de las personas que lo construyen y lo sostienen con su fuerza, trabajo y vida. Entonces cabe preguntar si acaso estas gigantescas diferencias entre las riquezas acumuladas en manos de un pequeño porcentaje de personas y las riquezas de todo el resto no son acaso una consecuencia directa de la patología de este sistema. Estamos furiosos entonces porque los multimillonarios que deciden la suerte de millones de personas empleadas en sus corporaciones, los dueños y los directivos, sin pestañear, cortan los costos, cierran las sucursales y despiden a los trabajadores porque está en juego exclusivamente su balance de pérdida y ganancias. Y que la perspectiva de debilitar sus grotescas fortunas, precisamente fruto de trabajo de las personas que despiden, hace que cuestionar esas decisiones sobre los despidos masivos aparezca hoy en día completamente inaceptable y el hecho está fuera de toda discusión. Estamos furiosos porque se nos deja hoy a nuestra propia suerte. Constatamos que podemos contar solamente con nosotros mismos, que los multimillonarios se escapan en sus yates navegando por los océanos, encienden sus aviones privados y se esconden en sus privadas islas, mientras que las masas, aquellos gracias a los cuales pudieron acumular estas riquezas, se aglomeran en los controles fronterizos, en los supermercados o simplemente se ahogan en el miedo por sus vidas y por la de sus seres queridos. Y finalmente estamos furiosos por todo aquel cuento sobre el mundo en el cual hemos vivido hasta hace poco, el cuento sobre lo bien que estamos organizados, cómo cada uno de nosotros tiene su lugar propio en este mundo, cómo todos debemos preocuparnos por los débiles y qué tan grandes valores hemos sostenido siempre. Resulta que todo esto es falso. Fue una fachada detrás de la cual el mundo escondía un rostro totalmente diferente que recién estamos visualizando de manera clara.
Dentro de nuestra cultura, a cada paso se nos enseña que el enojo, la furia es algo mal visto, que cuando sentimos ira, o peor cuando la expresamos, estamos mal. Si por el hecho de que alguien, un jefe o una autoridad nos trató de una manera injusta, violenta, despreciable o simplemente mala, si nos enojamos, significa que algo con nosotros no está funcionando bien, que nos comportamos de mala manera, somos agresivos, trastornados, rompemos la etiqueta, aquel sistema no escrito de conducta que nos obliga a bajar los ojos y decir, bueno, así es la vida, así es el mundo, ¿qué le vamos a hacer? O sea que cuando un jefe narcisista sin causa alguna despide a su trabajadora, cuando trata a su equipo humano como una pantalla en la cual proyecta sus propias fantasías y caprichos, otra vez la respuesta debe ser silencio, bajar la vista, tragar la saliva, porque la más mínima expresión de un franco desacuerdo, pues al final igual no va a cambiar nada. Como es un jefe o dueño, puede hacer lo que le parezca. Y cuando abiertamente manifestamos el desacuerdo, abogamos por una opción más justa, estamos en contra de la desigualdad, de la crueldad del salvaje capitalismo, se interpreta que somos perezosos, resentidos y exigentes, y que no es permitido hablar abiertamente de nuestra ira. No se debe expresar, Dios nos salve, algunas objeciones en contra del sistema. Deberíamos alegrarnos de lo que tenemos, o más bien alegrarnos que todavía tenemos algo, que todavía vivimos. Entonces creo que hoy en día con toda la libertad podemos decir basta. Es cierto, tenemos miedo generado quizás por esta pandemia. Tal vez estamos asustados, pero también es cierto que al mismo tiempo estamos furiosos y además tenemos todas las razones y derecho de serlo. Tenemos derecho de hablar de esto con voz alta, porque el verdadero rostro del mundo, de este sistema en el cual vivimos, está al descubierto y no nos parece nada agradable. Y ya no vamos a fingir que este mundo y este sistema es algo diferente. Si este podcast te pareció interesante, puedes encontrar más de ellos, al igual que otras publicaciones mías en formato de libros, artículos, clases grabadas o webinars, en mi web antonbaron.org. Hasta la próxima entrega.